Señor los bendiga, hermanos. Bendiciones para todos. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dar una pequeña introducción para este tema, para este mensaje. Hace unos días, hace no muchos días, creo que esta semana, hace 3 días, 4 días, no sé, la justicia de los Estados Unidos llevó a la cárcel, no sé si algunos de ustedes se enteraron, están apercibidos, la justicia de los Estados Unidos llevó a la cárcel, en ese momento está en un juicio, a un señor que se llama Nazan Joaquín García. ¿Alguno sabe quién es este señor? ¿Nadie sabe? Bueno, este señor es un personaje autonombrado apóstol de una de las iglesias, entre comillas, abro comillas, puedo decir pseudo cristianas, más grandes tal vez de América y creo que dentro de las más grandes del mundo. Se llama La Luz del Mundo. ¿Alguno ha escuchado esta comunidad? ¿Sí? La iglesia La Luz del Mundo. Pues bien, a este señor lo están acusando en este momento, como a su padre también lo acusaron. Su padre fue el anterior apóstol, entre comillas, también lo digo, hijo del fundador, el otro señor que se llamó, el primer señor se llamaba Aarón, o se hizo llamar Aarón Joaquín Flores, creo que era su nombre. Él tuvo un hijo, o sea, él fue el fundador, se autonombró apóstol, la iglesia siguió creciendo, hoy en día tiene aproximadamente 5 millones de seguidores, de pronto para los que no saben. Su sede está principalmente en México. ¿Tenemos mexicanos acá hoy? Sí, hay algún mexicano, mi hermano. ¿Ha escuchado de la Luz del Mundo? Muy poco. Es una iglesia gigantísima. Tiene aproximadamente, se dice que hay 4 millones en México y que hay 1 millón en los Estados Unidos repartidos por ahí. Tiene aproximadamente 56 comunidades alrededor del mundo. A la muerte de su fundador, el señor que se hizo llamar Aarón, su hijo viene a tomar la posesión del cargo o el título de apóstol. Su hijo se llamaba Samuel Joaquín Flores, o García, no estoy seguro, quien fue acusado en muchas ocasiones de abuso sexual, quien fue acusado de homosexualismo también, porque pues tuvo relaciones, de acuerdo a los testimonios, con personas de la iglesia, varones, que después ellos salieron a testificar de este señor cuando ya eran adultos y el delito ya había prescribió, entonces no fueron tomados en cuenta esos delitos. A unos de ellos, este señor les decía, hablando del anterior al que está en este momento, les decía que las relaciones homosexuales estaban bien porque él era un ángel de Dios, y que los ángeles eran asexuados, decía él, entonces que estaba bien. Esas son las aberraciones que se escuchan en este tipo de comunidades en donde usted va a encontrar apóstoles y ese tipo de personajes. Él murió, ese señor murió, y a su muerte entonces viene a heredar el nieto del fundador, quien hoy en día fue capturado por la justicia de los Estados Unidos, acusado de delitos de abuso sexual a menores, de pornografía infantil. Y este señor es el autonombrado apóstol, profeta de Dios y representante de Dios, dice él, en la tierra. Este señor se autonombró apóstol.
¿cuántos apóstoles hay hoy en día según la palabra de Dios? Ese es el tema para el día de hoy. Apóstoles en la Biblia. Apóstoles en la Biblia. Es un tema muy interesante, porque definitivamente cuando uno mira los videos, ustedes pueden entrar y chequear acerca de este señor, ¿no? Y se dan cuenta el grado de idolatría de las personas. El grado de idolatría es a un nivel que uno no puede creer. Entre sus apartes, escuchaba a uno de los predicadores de esta comunidad tomando el pasaje de Isaías capítulo 9, donde habla donde un niño se nos es dado, ¿cierto? Y entonces ellos dicen que en ese pasaje se está hablando del anterior apóstol. Así textualmente lo predicaban, sin ningún problema. En estas comunidades es muy común, muy frecuente notar el grado de control que hay sobre las personas. Algo que se notaba evidentemente en el exterior era su manera de vestir y una cantidad de cosas que evidenciaban el control que había de parte de estos líderes de estas comunidades. Hoy en día están argumentando de que no es verdad y que van a defenderse y bueno, las cosas siempre van a salir a la luz, recuerden, todo sale a la luz, todo, absolutamente todo. No hay nada oculto, dice la palabra del Señor. No hay absolutamente nada oculto que no haya de ser descubierto. Todo, absolutamente todo saldrá a la luz. Y definitivamente una persona que se autonombra apóstol de por sí ya es un grado de mentira muy alto. Una persona que se autonombra apóstol y que quiere ejercer control sobre las demás personas en sí ya es una persona totalmente llena de un espíritu de mentira, de falsedad. Pero la gente les cree, la gente cree en esto. La gente cree porque encuentra en ellos una salida, encuentra en ellos un soporte a su fe, como dice la palabra de Dios, que muchos seguirán las disoluciones de todos estos mentirosos. Dice la palabra de Dios que se amontonarán maestros. ¿Quién es un maestro? Alguien que va a enseñar la palabra de Dios. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, las personas que están siguiendo este grupo de personas, pues son personas, como dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que en sus concupiscencias están buscando este tipo de personajes. Hay una cuestión muy curiosa, siempre me causa mucha curiosidad algo, y hay un común denominador en todo esto. He visto últimamente que se presenta un común denominador en todas estas iglesias de mentirosos, que es su origen. Cuando usted empieza a indagar el origen de estas comunidades, siempre se va a encontrar que todas, o en su mayoría, para no decir todas, en su mayoría tienen un origen, y siempre viene una palabrita: pentecostal. Curioso, parece muy curioso eso. Siempre usted encuentra las iglesias, son iglesias de origen pentecostal, de corte neopentecostal, y usted se encuentra a todos estos mentirosos que tienen un origen en el pentecostalismo. Les cito algún ejemplo. César Castellano tiene origen en el pentecostalismo, Ricardo Rodríguez tiene origen en el pentecostalismo, del lugar de la presencia tiene origen en el pentecostalismo, y es una cosa bastante curiosa, como algo pasa. Yo no sé si ustedes lo han notado, algo pasa. No puedo decir que todos los que van a una iglesia pentecostal son un montón de mentirosos como estos, pero qué curioso que el origen de estas personas tienen su asiento allí, o en su mayoría vienen de allí. Es curioso. Habría que empezar a escudriñar y a indagar qué está pasando, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa con todo este mover, supuesto mover, porque todo esto tiene otro común denominador, un mover
falso del Espíritu Santo. Un avivamiento falso. Una mentira total. Total mentira. Hablábamos hace unos días sobre un tema que lo tenemos todavía ahí en continuará, y era que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo iba a haber algo. ¿Quién se acuerda de eso? Un fenómeno se iba a presentar. Detrás de este fenómeno siempre el Señor Jesucristo dijo que tuviéramos mucho cuidado. Dijo el Señor Jesucristo, va a venir un fenómeno que se llama la apostasía. Un fenómeno, dijo el Señor, antes de su venida. Qué curioso que cuando el Señor Jesucristo nos habló, nos dijo lo siguiente, antes de su venida, dijo en Mateo capítulo 24, dijo el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24, dice la palabra del Señor, señales antes del fin. Bueno, hay un título ahí agregado, para todos. Para que no sabían, los que no sabían, ese título que está ahí en las escrituras que usted tiene, que está con negrilla en medio del capítulo 3 y el capítulo 2. ¿Sí lo tienen ahí? Y hay que hacer la aclaración. Es un título añadido, eso no debería estar, la verdad no debería estar ahí. Ninguno de esos títulos deberían estar ahí. Creo que pues nosotros manejamos todas las versiones. ¿Alguno maneja una versión que no tenga un título en negrilla que esté ahí? En la electrónica no está, ¿cierto? No está. El googleo no está. ¿Qué pasa? Estos títulos siempre nos van a inducir o nos van a encaminar o nos van a tratar de llevar nuestra mente y nuestro entendimiento por un lado, por un camino. Lo mismo que sucedió con los capítulos. Eso tampoco debería estar ahí. No, porque cuando yo me encuentro con un capítulo, automáticamente creo y trato de entender, de acuerdo a lo que me han enseñado a mí, de que ahí como que hubo un punto aparte y vamos a hablar de otro tema, ¿cierto? Y eso no es así, definitivamente no es así. Que si ustedes le pudieran quitar a esas versiones, capítulos y versículos y títulos en negrilla y pudieran estudiar la palabra de Dios, cada libro, pues yo creo que el entendimiento sería mucho más amplio, menos sesgado al entendimiento de alguien que tradujo la palabra de Dios. Porque pues definitivamente esto lo colocó allí, ese título lo colocó un traductor. Alguien que tradujo la palabra de Dios puso ese título ahí, pero bueno, hay un título ahí, señales antes del fin. Versículo 3, dice así la palabra del Señor, para que tengamos en cuenta esto tan importante de lo que el Señor nos habló en la segunda carta de los Tesalonicenses. Miren, hermano, no son 3 ni 4, no son 10 ni 20, ni son 100 ni 200 las personas que siguen a ese tipo de personas. No son números, estamos hablando de millones, estamos hablando de cantidades de gente, mucha gente siguiendo una mentira, un engaño. Y cuando usted los ve como lloran, en su idolatría tratan de tocar al personaje, en su idolatría tratan de acercarse de alguna manera, quizá como en la época del Señor Jesucristo, como que tratan de tocar su manto. Alguno por ahí quisiera como medio tocar su sombra, me imagino, porque así suceden todas estas cosas. Cuando usted mira, este es un grado de blasfemia y idolatría a un nivel que uno dice, no puede ser que suceda esto. Sí sucede, está sucediendo, es real, es la realidad, es la apostasía que está en nuestros tiempos. El Señor dijo a través del apóstol Pablo en la segunda carta de los Tesalonicenses, leámoslo un momentito, segunda carta de los Tesalonicenses, estamos pendientes un momentito, Mateo 24, segunda carta de los Tesalonicenses.
carta, dice la segunda carta de los Tesalonicenses. En el capítulo 2, segunda carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 1, vamos del 1 al 3, dice así el Señor: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hablamos sobre cuál debería ser nuestro modo de pensar, cuál debería ser el modo de pensar de un cristiano. El cristiano tiene que tener un modo de pensar. La palabra de Dios, de hecho, dice que hay un modo de pensar. De hecho, esto me hace entender que hay un modo de pensar correcto y hay un modo de pensar incorrecto. Uno bueno y uno malo, uno que es y uno que no es. Pero esta palabra está dirigida al creyente, a usted, a mí, al creyente. Y al creyente, el Señor le dice, no se deje mover de su modo de pensar. ¿Cuál es su modo de pensar? Bueno, el modo de pensar debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Cuando dice ni por espíritu, está hablando de algún tipo de personajes. Hay personajes. Estos espíritus son personajes. Espíritus no son, pues por ahí, fantasmas. No es eso. No son, como decimos por ahí popularmente, ánimas. Las ánimas, así se dice popularmente, ¿no? Las ánimas del purgatorio. Entonces por ahí anda un ánima del purgatorio. No, ya no hay ánimas del purgatorio. Nunca han existido. De hecho, no hay purgatorio. O sea que ni hay ánimas de purgatorio, pues porque no hay ni purgatorio. O sea que no están por ahí. No andan por ahí. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá el Señor Jesús. Esta aclaración la hago yo. ¿No vendrá quién? Pues no vendrá el Señor Jesucristo, porque de eso está hablando la palabra, ¿no? Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga un fenómeno y ocurra un fenómeno en el mundo. Va a haber un fenómeno en el mundo. ¿Cómo se llama ese fenómeno? ¿Cómo lo llamó el Señor? Lo llamó apostasía. Apostasía. ¿Qué era eso, apostasía? Ya hablamos sobre qué era apostasía. Apostasía es apartarse de la verdad, divorciarse de la verdad, enfriarse y alejarse. Me alejé de la verdad, apostaté, me fui en contra, además de todo. Ya me alejé, me divorcié de la verdad, apostaté, me fui. Después de haber escuchado la verdad, ¿cierto? Apostatar es haber escuchado y alejarse, o sencillamente no hacer caso a la verdad, seguir otras corrientes. Nadie se engaña de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes no venga ¿quién? La apostasía. O sea, va a venir un fenómeno bien. Esta apostasía va a hacer que se manifieste un personaje, dice ahí, ¿cierto? De eso hablaremos también más adelante. Va a venir la apostasía y va a hacer que se manifieste un personaje. El hombre de pecado, el hijo de perdición, dice la palabra de Dios. Bueno. En el capítulo 24, les decía en el capítulo 24, que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, ¿cuándo será tu venida? Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? Pues él está hablando de su venida, está hablando de que no quedará piedra sobre piedra, de esa construcción, hablando de los edificios del templo. Mira tan bonitos estos edificios. Así, cuando alguien le invite a usted y le diga, mira tan bonito ese Burj Khalifa que usted ve ahí, a su corazón va a venir algo. A su corazón va a venir algo. Si usted es cristiano, a su corazón va a venir algo. ¿Qué va a venir a su corazón? Todo eso va a ser quemado. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Nada de eso va a quedar. No va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar piso sobre piso.
edificio sobre edificio, no va a quedar. Todo eso va a ser destruido, completamente destruido, todo. Le doy esa noticia. Si de pronto usted no sabía esa noticia, pues eso está escrito en la palabra de Dios, y la palabra de Dios se va a cumplir, absolutamente toda. Por eso esto que está sucediendo hoy en día no es ajeno a la palabra de Dios, no es ajeno. A veces uno tiende a escandalizarse de pronto un poco, entonces uno piensa que, wow, esto que está pasando me parece terrible, y en efecto lo es terrible. Pero eso lo único que está haciendo es confirmándome lo que el Señor Jesucristo me dijo. Y el Señor Jesucristo me dijo, cuando esas cosas sucedan, acuérdense que yo se lo había dicho, el fin está cerca, yo se los dije. Entonces uno se asoma al mundo y empieza a ver lo que está sucediendo. Cuando usted se asoma con esos ojos espirituales que su merced tiene, que el Señor Jesucristo le ha dado, entonces usted se empieza a mirar y se aflige. Y también viene esa palabra a su corazón. Esa palabra viene a su corazón. Acuérdese que el Señor ya se lo había dicho. Esas cosas tienen que suceder. Entonces uno se escandaliza por muchas cosas. Por esos movimientos homosexuales, por estos movimientos LGTB, por estas corrientes de mentiras, por toda esta cantidad de blasfemias, de herejías, de mentiras. A veces uno se escandaliza y es normal y debe ser normal. De hecho, pues todavía nosotros, gracias al Señor, nuestros sentidos todavía no están cauterizados. Entonces, el cristiano siente esto, se aflige por estas cosas, como dice la palabra de Dios, así como Lot se afligía, dice la palabra de Dios. Espero que los hermanos nos estemos afligiendo cuando suceden estas cosas. Sin embargo, debemos entender que estas cosas deben suceder. Es ahí donde hay que empezar a tener un balance correcto en las cosas. Empezar a entender que sí, me aflijo porque el Señor Jesús está en mi corazón, en mi vida, y hay aflicción porque el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Si usted es cristiano, en el mundo tendrá aflicción. Si usted no tiene aflicción por estas cosas que están sucediendo y para usted esto no tiene importancia y no le molesta que las personas estén caminando en un camino de mentira, que las personas estén yendo detrás de un montón de engañadores, de mentirosos, que hayan ese tipo de movimientos alrededor del mundo, de blasfemia, de herejías, pues si a usted no le molesta esto, pues quizá esta palabra no es para usted. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ahora, ¿qué cosas causarán aflicción en mi vida? Vale la pena preguntarse como cristiano, ¿qué me causará aflicción? Hay cosas que, no sé, pero a veces cuando vemos una noticia y alguien muere, o hay un accidente, a nosotros los cristianos nos afligen ver esas cosas, nos entristece, no nos gusta estar viendo personas muertas. Eso es, no sé, es como lo normal, no sé si a usted le pasa. Pero pues como que nos duele, vale la redundancia, el dolor ajeno, nos duele. Señor. ¿Qué palabra? Mateo capítulo 16. Dice la palabra del Señor Jesús. Mateo 16, 1, 3. Mateo 16, 1, 3. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, llegaron los fariseos y los saduceos, dos grupos religiosos de aquella época, dos grupos que no eran cristianos, dos grupos que no creían que el Señor Jesucristo era el Mesías, era el Salvador del mundo. Llegaron los fariseos y los saduceos. Usualmente, ustedes han escuchado a algunos que por ahí a veces se acercan a ustedes para hacerles preguntas, para hacerlos caer. Si los han visto algunos por ahí, pues si no lo han visto, pues algunos van a llegar algunos a quererles hacer preguntas. Ustedes, preguntas de la palabra de Dios, simplemente para tentarlo, para ver qué respuesta va a dar usted.
¿Qué respuesta vas a dar? Para dejarlo en ridículo. Para dejarlo en ridículo, para poner en evidencia que de pronto usted es un ignorante de las cosas, porque como el mundo cree que tiene la razón en todas las cosas, la ciencia, la filosofía se apoderó de la razón y entonces ellos son los que tienen la verdad, y entonces ellos ven al cristiano como el tontico del pueblo, como el tontico aquí de la familia, porque en las familias, la mayoría, no sé si en su familia, voy a hablar de mi familia, en mi familia la mayoría de mi familia no son cristianos, entonces quizá ellos, pues nunca me lo han dicho, pero de pronto dirán, pues déjenlo ya, está loquito, déjenlo allá, que haga él con su cuento allá, déjenlo ahí, que él no le hace no le hace daño a nadie con eso, déjenlo allá, pobrecito, sí. Tengámosle misericordia a Luis, bueno, nunca me dicen Luis. Llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Miren, siempre, eso es bíblico, eso es verdad, eso sucedió en aquel tiempo y sucede en este tiempo. Las personas siguen acercándose a las comunidades buscando señales. Sigue sucediendo. La palabra de Dios dice claramente que las señales seguirán a los que creen. No dice los que creen seguirán a las señales. Eso es otra cosa totalmente diferente, pero eso es lo que ocurre en nuestros tiempos. Las personas, los grupos, buscando dónde hay señales. ¿Dónde? A ver, ¿cuál es la señal? A ver, ¿qué hay allá? No, allá hay lenguas, vamos para allá. No, allá tumban gente, allá hay un mover y una cosa y la risa santa. Entonces vamos para allá, que allá me hacen caer y yo me voy a reír la risa santa. Va por allá, mientras usted levanta las manos, otro le saca la billetera. Se levanta las manos para cantar y orar y otro por allá le va a sacar la billetera. Eso anda buscando la gente hoy día. Es igual, no ha cambiado. Las personas que están buscando comunidades, buscando milagros, buscando sanidades, buscando señales, prodigios, y por causa de buscar señales y prodigios van a ser engañados. Y están siendo engañados. Por eso a veces yo escucho a los hermanos, ay, pero nosotros no tenemos los 1,000 y los 20,000 que tiene. Bueno, no se aflija por eso. No se aflija porque aquí no hay los 1,000, ni los 20,000, ni los 30,000, ni los 5 millones que tiene ahora esta comunidad. No se aflija por eso, porque el Señor Jesucristo dijo claramente que esas cantidades no es de todos, no es de muchos la salvación. No lo es. Yo tengo que dar esa noticia porque está en la palabra de Dios. Las mayorías y las cantidades son para los que se pierden, son para los que caminan sobre un camino ancho que lleva a la perdición. Camino ancho. El camino ancho que a la gente le gusta, el camino ancho, espacioso. Se ve bien el camino de esparcimiento, de religiosidad, de comodidad. Se ve bien el camino. Ese camino amplio me gusta. El camino angosto, estrecho, ese me incomoda. ¿Cuántos han estado por un camino estrecho? Y se han dado cuenta que los caminos estrechos siempre incomodan, ¿cierto? Incomoda, solamente pasa uno, el otro, de pronto me rayo un poquito por acá, de pronto aquí hay una cerca y me toca lastimarme, y ese es el camino estrecho. Pero ese camino estrecho lleva a la salvación, el otro no lleva a la salvación. Versículo 2, capítulo 16, pero él respondió,
Perdón. Volvamos al 1, dice. ¿Qué le pidieron los fariseos y los saduceos? Le pidieron que le mostrara señal en el cielo. Si no hay señales, usted no es. Si no hay señales, usted no es. Usted que está ahí predicando, usted no hace señales, usted no tumba gente, usted no habla en lenguas, usted no es. Nosotros necesitamos a alguien que nos muestre señales, que tumbe la gente, que levante a todos aquí y todos se caigan al piso. Eso estamos buscando. Pero espero que no sea así. Y le pidieron que les mostrara una señal del cielo, pero él respondiendo, les dijo: cuando anochece, decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojo, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas, dice el Señor, que sabéis distinguir. Bueno, esto es muy importante, hermano, miren, importante. Por favor, entendamos lo que nos está diciendo el Señor acá. Es muy importante aprender a distinguir las señales. Aprendamos a distinguir las señales. El cristiano debe entrenarse. Usted es un soldado del Señor Jesucristo. Usted es un soldado. Por eso hay una armadura. Por ahí en el libro de Efesios, capítulo 6, se nos habla de una armadura, ¿cierto? Entonces, si hay una armadura, las armaduras se les dan, es una dotación. Perdón, ¿para quién? Para un soldado. La armadura es una dotación que todo cristiano debe tener para ir a un combate, para ir a una guerra. Y no solamente el cristiano va a un combate, o el soldado va a un combate con una armadura. No es así. No es sencillamente ponerse solamente una coraza, por ejemplo. No. También debe estar capacitado y debe estar entrenado. ¿En qué? Inteligencia, sabiduría, pelear. ¿Cierto? Hay que saber pelear. Que hay una guerra, hay que saber pelear esta guerra. Dice la palabra de Dios, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo. O sea, el cristiano debe tener la capacidad de empezar a distinguir, a discernir las señales. Algunos, dice el Señor, no las disciernen. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. Versículo 4 dice que la generación mala y adúltera, aquí para que entendamos más esto, para enfatizar esto que estamos diciendo, dice que la generación mala, adúltera, ¿qué demanda? Señal. Hay algo en el corazón de las personas, y de hecho aquí lo está diciendo, hay un corazón malo, hay un corazón adúltero. Cuando usted, no sé si usted fue a las comunidades de mega iglesias y eso, todo es sentir, todo es sensación, todos son los sentidos, absolutamente todo se mueve alrededor de eso, de los sentidos. ¿Qué sintió? No, yo sentí un fuego, y otro dice, no, yo sentí por allá algo, y otro sí, yo también aquí por allá. Entonces, ¿qué sintió? Yo siempre, las personas que van a estas comunidades siempre salen, o cuando invitan a alguien, siempre en ese tipo de comunidades, al final del servicio, ¿cómo se sintió? ¿Qué sintió? ¿Sintió algo? Cuando hizo la oración de fe, ¿sintió algo? ¿Cuál oración de fe? Ninguna oración de fe, qué mentira eso.
Ninguna oración de fe. La palabra de Dios dice que el creer viene por la oración de fe. No, es por oír la palabra de Dios. Es escuchar la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Ese es el creer. El creer viene por el oír la palabra de Dios. Pare de contar. No viene por señales, ni prodigios, ni nada de esto. Ni por voluntad propia de Dios. Amén. Ni es por voluntad de varón. Amén. Sino solamente de Dios. Amén. Entonces decía el Señor Jesucristo también aquí en el capítulo, o dice el Señor Jesucristo aquí en el capítulo 24, dice, no se deje engañar, no se deje engañar. ¿Qué pasa con estos 5 millones de personas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Y no solamente ellos, ¿qué pasa en las otras agrupaciones, que son gigantes agrupaciones alrededor del mundo, que están detrás de la mentira? ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? Vale la pena empezar a preguntarse por qué hay tantas personas engañadas en el mundo. Y el Señor dijo, no se deje engañar. Versículo 4, capítulo 24, dice el Señor Jesucristo, lo primero que les dijo a las personas, les dijo acerca de las cosas por venir en los últimos tiempos, fue esta: no se deje engañar. Lo primero, mirad que nadie os engañe. Lo primero que el Señor Jesucristo dijo fue eso. Esa fue la respuesta a la pregunta de las señales de los últimos tiempos. Por Dios. Le leímos en la carta a los tesalonicenses, donde dice que antes de que el Señor Jesucristo venga, ¿vendrá qué? Apostasía. El engaño, la mentira. Y usted y yo hemos estado metidos, allá hemos estado metidos en la mentira, en el engaño. Se lo aseguro 100%. Todos venimos de allá, del engaño y de la mentira. Sea cual sea la agrupación en donde usted ha estado en agrupaciones de mentiras, se lo aseguro, sin temor a equivocarme. Usted ha estado en agrupaciones de mentiras. ¿Alguno no ha estado en alguna agrupación de mentiras? Mentiras. Ya estábamos. Y el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo es posible que alguien pueda creer que una persona en este tiempo, en este siglo, sea el apóstol fulano de tal, el autonombrado apóstol fulano de tal? No es que él hace señales, entonces volvemos a las señales. No es que él hace milagros. Él hace señales y hace milagros, él es apóstol. Él es nuestro líder, él es nuestro apóstol. Y las personas lo dicen así de una manera orgullosas, convencidos, con ese orgullo, ese convencimiento de que ese es nuestro apóstol, allá el que hace señales. Para empezar, si ese señor se autonombra apóstol, así de entrada le digo, corra de ahí, corra, lo está engañando. Es un grandísimo, pero grandísimo mentiroso. Es un mentiroso, es un falso, es un engañador. Y este señor está recibiendo la retribución debida a su extravío. Por allá lo capturaron. Todo en el tiempo del Señor, en el tiempo del Señor. A veces uno se aflige porque uno dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo estos mentirosos? Ellos van a ir, tendrán que dar cuentas. Todos daremos cuenta delante del Señor, dice el Señor. Ellos no se van a quedar por ahí sin darle cuentas al Señor del engaño y de la mentira en que tienen inmerso a tantas personas. Ellos van a pagar por eso, se lo aseguro. Habría que preguntarles a ellos en qué parte de la Nueva Jerusalén, dice la palabra de Dios, que en la Nueva Jerusalén van a haber 12 cimientos. Dice, hay 12 cimientos en la Nueva Jerusalén, 12 cimientos, y que sobre ellos está escrito los nombres de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Si alguien se autonombra apóstol
pues hágale la pregunta, dígale, Señor apóstol, ¿Dónde va a sentar usted? ¿en cuál de los cimientos de la Nueva Jerusalén está su nombre? Ahí para empezar. Apocalipsis 21:14. Leámoslo. Ahí dice. Apocalipsis 21:14. Mira. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y dice, esto es claro, esto es ahí está claro. Y no hay forma de que alguien pueda refutar esto. Estos pasajes que le voy a regalar son contundentes, claros, definitivos, para que saque toda esa mentira y todos esos mentirosos que un día se le van a acercar a usted. Palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Y un día usted los va a ver, se le van a acercar. Apocalipsis 21:14 dice el Señor, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los ¿cuántos? 12 nombres. 12 nombres. De los 12. Los 12 nombres. Ya no, para empezar, vamos a empezar diciendo las cosas como son. No existen apóstoles de estos de la palabra de Dios en nuestro tiempo. Eso no existe. No existe. No existe. Así, para que las cosas queden claras y no diga que uno dice algo que como que no digo, pero sí digo. No, claramente, no existen apóstoles hoy día. No existen. Porque la palabra de Dios lo dice claramente. No existe. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Ahora, mucho menos apóstolas. Por favor, ahí sí que mejor dicho, esa está más todavía, esa sí que está peor. Apóstolas mucho menos, porque miren, cuando el Señor Jesucristo se acercó a los discípulos, Él se acercó y escogió ¿cuántos? 12. Lucas 6:13. Lucas capítulo 6, versículos 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lucas capítulo 6, versículo 13. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor Jesucristo, dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Tenía muchos discípulos, ¿cierto? Tenía muchos discípulos. ¿Cuántos saben que tenía muchos discípulos? La palabra dice que tenía muchos discípulos, pero no todos los discípulos, aún a pesar de que estaban con el Señor Jesucristo, de que compartieron con Él, de que fueron partícipes con Él desde el bautismo de Juan hasta la resurrección, no por esa razón fueron apóstoles. ¿Ven? Interesante, ¿no? Ya vamos a aclarar eso. Dice Lucas 6:13, dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Y de los discípulos, ¿qué hizo el Señor? Escogió a 12. ¿De qué? De ellos. 12 de ellos. ¿Cuántas eran damas de los que escogió el Señor? ¿Alguna apóstola escogió el Señor Jesús? Y bueno, 6 y 6. Ahí para que no peleemos, para que no digan que aquí somos machistas. Porque ahí vienen las hermanas que a veces un poquito por ahí como desubicaditas las hermanas. Y entonces, machistas, el pastor es machista. No somos machistas. Es así lo seguimos la palabra de Dios y el Señor pues en su soberanía Él lo creó así. Bueno, Él lo creó así. Así que pues así como lo creó, pues bueno, el Señor es sabio totalmente en su sabiduría, es insondable, como dice la palabra de Dios. ¿Quién somos nosotros para decirle por qué Él lo hizo así? Así está escrito.
¿Quién soy yo para decirle a usted por qué hizo así, Señor? ¿Usted por qué? Yo hubiera sido usted, pues yo había half. Pero bueno, el Señor, que es totalmente sabio, todopoderoso, lo hizo así, y frente a eso yo no tengo nada que refutar. Usted absténgase un poquito de refutar en contra de lo que el Señor... No, un poquito, absténgase totalmente de refutar lo que el Señor estableció, lo que el Señor dijo. Él lo dijo, y es así, y es bueno, Las cosas que el Señor ha hecho son buenas. Acuérdense que la palabra dice que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Bueno, buena, agradable y perfecta. Es perfecta, ahí no hay nada. No es que yo de pronto le hubiera hecho un arreglito por allí. No le podemos hacer ningún arreglito por allí. Es perfecta. No hay nada que arreglarle, no hay nada que corregirle. Entonces dice el Señor que Él escogió, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales, ¿cómo los llamó? Los llamó apóstoles. Y le dio los nombres. Y los nombró y les dijo, ven, usted, fulano, sutano, y ahí están los nombres, ¿cierto? Ahí están los nombres en la palabra de Dios. A los escogidos llamó apóstoles. No. Ahí están los nombres. Entonces, para que no digamos que no está, sí, ahí están los nombres. Y entonces, ¿podían ser todos apóstoles? Ya miraremos si todos pueden ser apóstoles. Esos son los nombres que van a estar allá en Apocalipsis. Ahí no hay. Resulta que ahí están todos menos uno, ¿no? Hay todos menos uno. Porque había uno que dice el Señor, que el Señor lo llamó, pero que ese que el Señor llamó, ya estaba escrito acerca de él, que lo iba a traicionar. Era el hijo de perdición. Ese era el hijo de los 12, 11, excepto uno, pero ese ya estaba establecido que era el hijo de perdición. Ya está. Fue nacido para eso. Nació, alguno de pronto dirá, esto está increíble, esto es imposible que usted me diga, pastor, que ese nació para perdición. Sí, ese Señor lo dijo. Sí, así dijo. Ese nació y ese era hijo de perdición. Y así nació. Ese no perdió la salvación. Como algunos piensan que la salvación se pierde, que Judas era bueno y de repente pues perdió la salvación y entonces después malo. Y ahí vienen sus doctrinas y las filosofías y las fábulas que empiezan las personas a inventarse. Por allá otro dijo que el diablo era bueno y que entonces de repente no sé qué pasó y se envaneció y malo ahora, pero era bueno. Bueno, yo no sé en dónde dice que el diablo era bueno. Yo sí tengo en la palabra de Dios que dice que él era, desde el principio, era homicida. Eso sí lo tengo en la palabra de Dios. Lo otro de que era bueno, eso no lo tengo. Eso lo tiene de pronto usted en sus enseñanzas, o alguien por ahí lo tiene en sus enseñanzas que le dieron por allá en esas iglesias de mentira. En el catecismo, por allá, no sé. No, pues, hermano, no hay que irnos por allá. Como dice el Señor Jesucristo, es tiempo que el juicio de Dios empiece por la casa. Para no irnos tan lejos. En nuestras comunidades que llamamos cristianas, enseñamos toda cantidad de cosas y de mentiras. Por allá estamos con no, pero ¿cómo vamos a idolatrar? ¿Cómo es posible que idolatren a una imagen? No es posible. Y entonces nos escandalizamos. Nosotros siempre hemos venido a atacar la herejía de la idolatría a las imágenes. Y resulta que muchas comunidades que se dicen cristianas son peores que eso, idolatrando hombres al nivel de Dios y diciendo que son Dios. Ellos dicen de ese Señor que era Dios. Dice, yo les quiero leer también Hechos. Vamos a Hechos un momentito. Hechos. Libro de Hechos.
Ya llevamos una razón bíblica, un argumento bíblico por el cual llevamos dos, Apocalipsis y Lucas, ¿cierto? Por el cual no hay apóstoles hoy en día. Ya llevamos dos argumentos bíblicos. Dos argumentos bíblicos. O si alguien les pregunta, no es que lo dijo el pastor Luis allá, el predicador, entonces yo lo creo. No, le estoy dando soporte bíblico. Libro de Hechos, en el capítulo 1, dice así la palabra del Señor Jesús. Hechos capítulo 1. Entonces, versículo 20. Versículo 20. Entonces, había una situación allí, porque había muerto Judas, se había suicidado. Judas se suicidó, se cayó por allá y todas sus entrañas se salieron y, bueno, se mató. Trató de ahorcarse o se ahorcó, cayó y aparte de todo sus entrañas quedaron esparcidas. Entonces ahí está Judas y quedó un puesto vacante, entre comillas. Eran 12, quedó 11. ¿Qué pasó? Entonces, dice Hechos capítulo 1, versículo 20. Está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Tome otro su oficio. A ver, aquí hay algo muy importante en la palabra. No dice tome otro su cargo. Esto es importante, mis hermanos. Mire, es importante, porque resulta que ahora en las comunidades esto se volvió de cargos, y esto no es de cargos, es de oficios, como dice el Señor. Oficios. ¿Qué es un oficio? Servicio. Un servicio, un trabajo. Alguien tiene que hacer este oficio, que yo hago este oficio. Usted hace otro oficio. Allá la hermana hace otro oficio. Y el hermano hace otro oficio. Y cada uno hace su labor y hace su oficio. Son oficios. Pero hoy en día, entonces, ven al apóstol. ¿Alguno de ustedes ha visto un apóstol? De esos pseudoapóstoles modernos. En YouTube. ¿Sí? ¿Lo han visto? Por ahí andan. Por ahí anda uno, por allá, por ahí varios. Hay varios por ahí. ¿Cómo es la apariencia de un apóstol? De piedad. Sí, perfecto, tiene apariencia de piedad, es correcto. Pero las personas quieren ser como el apóstol, porque lo ven que él es el líder muy importante, prácticamente el Señor es como un ministro ya guardaespaldas y lleva vestidos muy costosos y todas estas cosas. Entonces, no le gusta como que sea alguien que esté en un oficio. Usted más bien ve a alguien como que esté en un pedestal, ¿cierto? Esa ha sido una de las razones y las causas por las que hoy en día ya a estos predicadores, no digo los predicadores, a estos predicadores mentirosos no les es suficiente predicar la verdad y la palabra de Dios como un oficio. No, ellos quieren algo que los lleve a otros niveles. Ellos quieren mostrar que están levitando. Ellos quieren mostrar que están a otro nivel completamente diferente del resto. No están prestando un oficio ni un trabajo. Están en un cargo. Y un cargo siempre implica como privilegios, reconocimiento, mucho salario. Ya deja de ser salario, ¿no? Salario que recibimos nosotros. Ellos ya no reciben salarios.
Son ricos, son millonarios. Son millonarios a costillas de los hermanitos. Que a los hermanitos les gusta que el apostoloco el apostolobo, sea millonario, porque ellos quieren exhibirlo. Es curioso, pero es verdad. Las personas a veces quieren exhibirlo, quieren exhibir el personaje, quieren mostrar que tienen un personaje de lujo, que tienen un personaje importantísimo, famoso, 5 estrellas, que se relaciona con la crema innata. No, él habla con los presidentes y los ministros. Mi pastor él anda en el Senado, él no anda por ahí, no, él se mueve en avión privado, y las personas en su grado de ignorancia, hay una palabra que me gusta que su merced usa, mi hermano. Sí, señor. Sí, eso es. En su grado de insensatez y de estupidez de las personas. No es una grosería. No es una grosería, es una palabra totalmente castiza. Castiza. Y están unas palabras, traducción de algunas Esa es la traducción, sí, señor. Pero las personas tienen ese grado y quieren exhibir a su ídolo, a su guía espiritual. Hay otra palabra bíblica que quería usar aquí, a su becerro de oro. Quieren exhibir su becerro de oro. Entonces, y ojalá yo me pueda tomar una foto con él. Y entonces ahí están los cristianos. Ojalá me bautizara él que me bautice. No, pero como él anda en otros niveles, él no tiene tiempo, él nunca va a tener tiempo. A duras penas por ahí le levanta la mano y lo va a saludar así de lejos y ya. Pero de pronto usted está alrededor de él, como en el círculo preferencial de ese señor. Bueno, así andan los hermanos, o bueno, algunos engañados. Ni siquiera sabe su nombre. Algunos ni siquiera pueden tener una cita para hablar con ese señor, porque el señor, para hablar con él, usted primero tiene que hablar con todo su séquito de pastores, y para que a ver si algún día de pronto usted puede acceder a tener un momento de hablar con el supuesto becerro de oro. Así son, hermanos, así son. Es el grado de insensatez de las personas, es ese. Entonces las personas andan buscando no tener una buena relación con el Señor, sino que tener la mejor relación con el apóstol. Eso es muy triste, de verdad que sí. El grado de idolatría es una cosa increíble. Versículo 20. Versículo 21. Dice el Señor: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando ahora. Miren que aquí la palabra de Dios muestra que había unos requisitos, unas características de que no era cualquiera. De hecho, aquí cuando miramos el capítulo 6 de Lucas, el Señor, habían muchos discípulos que estaban con él, ciertas características, que lo seguían, pero solo escogió a 12, ¿cierto? Solamente escogió a 12. Entonces dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. Había unos requisitos. Ellos estaban con él desde el bautismo de Juan, se empezaron con él y hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, o sea, hasta el día de su resurrección, ¿cierto? Uno se ha hecho testigo. Bueno, ¿por qué
¿por qué a todos estos que lo seguían, por qué no lo nombraron apóstoles? ¿Por qué no? ¿Acaso cuántos creen ustedes que habían con estos requisitos? Había muchos con estos requisitos. Entonces, ¿por qué no los nombraron a todos apóstoles? ¿Por qué todos no fueron apóstoles? Amén. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, ¿cuántos? Uno. Se ha hecho testigo. Uno. El que faltaba. Uno, el que falta para los 12. Uno. Se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. Uno. Testigo de la resurrección. Testigo. ¿Dice la? No, de su De su resurrección. Uno. Entonces propusieron a dos. O sea que dijeron, bueno, aquí tragamos a dos. Estos dos tienen los requisitos. Tienen los requisitos. Entonces pudieron haber sido 13 apóstoles. Porque habían dos aquí, ya la palabra me dice que había mínimo dos acá, que tenían los requisitos. Dos. Habían dos ahí. Entonces, ¿por qué sencillamente dijeron, pues los dos tienen los requisitos, pues los dos apóstoles? ¿Por qué no? ¿Ustedes nos han preguntado eso? Porque el Señor estableció 12. Porque solamente estableció 12. Es que solamente estableció el Señor 12. ¿Y por qué? Bueno, al Señor le plació establecer solamente 12. Porque en Apocalipsis dice que solo va a haber 12. 12 sillas. Y que van a haber 12 allá y que 12 simientes, porque al Señor le pareció así. Quizá usted no lo entienda en este momento, quizá yo no lo entienda en este momento, pero al Señor le plació así. Él lo estableció así. Así que yo no puedo establecer otras cosas que el Señor no hizo. Ya, no, pues que me parece que pues, entonces, porque aquí en la palabra de Dios dice que de los dos, entonces propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, Y a Matías. ¿y a quién más? Y a Matías. A Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, ¿por qué le oraron al Señor Jesús? Porque Él es el que escoge. Porque el que escoge el apóstol es el Señor Jesús. Solamente Él tenía la potestad de escoger al apóstol. Sí, por eso escogió a Pablo. Por eso Pablo dijo que él era apóstol. Ya sé que están pensando. Que son 13. Sí. Pero el que decidieron fueron ellos, apóstoles. Ahora, Mientras que mire. Pablo Fue un abortivo, dice la palabra de Dios, ¿cierto? fue Y él mismo lo dice, no soy digno de ser. Ya lo leemos. Dice la palabra del Señor. Entonces propusieron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado. O sea, este servicio, el ministerio es un servicio. Ahora, la palabra apostolado, quiero definir la palabra, viene de un griego, de una palabra griega, apostelo. ¿Qué es esencialmente un apóstol, un apostelo? Era un delegado, especialmente era como un embajador. Eso es un apóstol, un embajador, un delegado, oficialmente un comisionado por el Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahora ellos tenían poderes, tenían milagros, era un mensajero, también la palabra de Dios también habla de que era un mensajero del Señor Jesucristo. El que, apóstol, mensajero, el que es enviado. ¿Será que hay ese tipo de personas con ese ministerio hoy en día o cumpliendo
el ministerio de apostelo en nuestros tiempos? Bueno, aquí hay una cuestión de semántica, ¿no? Lo que pasa es que hay una cuestión de egolatría que las personas buscan. No hemos entendido que delante del Señor no somos nada más que siervos inútiles. Siervos inútiles. Entonces siempre buscamos como a ver cómo el cargo, no el oficio, el cargo. Pero digamos que si alguien se aproxima a esto de alguna forma en nuestros tiempos, pues es un misionero. Un misionero. Pero pues la palabra misionero pues es como muy de bajo grado. Entonces, ¿por qué estos señores, si le quieren nombrar algo, porque dicen somos misioneros del Señor? ¿Por qué tienen que buscar títulos? A las personas les gusta buscar títulos. Nos gusta, digo otro. Nos gusta buscar títulos. Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Entonces echaron suerte sobre ellos, y la suerte cayó sobre ¿quién? Matías. Sobre Matías. ¿Y fue contado con quién? Con los 11. Matías fue contado con los 11. 11 más Matías, 11 más Matías, 12. Los 12. Primera de Pedro 5, 1 a 4. Ya hallamos cuántas razones. 3. Damos unas buenas razones para creer, para entender bíblicamente que no existen los apóstoles hoy día. O este tipo de autonombrados apóstoles ya no existen. Para que nadie nos engañe. Amén. Nadie se engañe. Mire, a nuestros tiempos, la palabra de Dios dice, aquí está el apóstol Pablo, en la carta a Tito, vamos un momentito, ¿te dije qué? Pedro, primero. Disculpa un momentito, miramos un momentito Tito. Un momentito, Tito. Miramos aquí. Dice así la palabra del Señor. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Versículo 5. Tito 1, 5. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? 1:1. Vamos a leer 1:1. Tito 1:1. Dice así el Señor. Dice: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. En su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es Dios nuestro Salvador? Señor Jesús. Soy el Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios, nuestro Salvador. Dice, versículo 5. Mire esto que dice el versículo 5. Versículo 5 dice así: por esta causa te dejé en Creta. ¿Qué fue lo que quedó establecido? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ¿qué? ¿Qué es lo que ahora dice la palabra de Dios se debe establecer en los diferentes sitios? No dice para que establecieras apóstoles. Eso no lo dice por ningún lado la palabra de Dios. No lo dice. No lo dice. Lo que sí dice la palabra de Dios es que en los diferentes sitios se deben establecer ¿qué?
Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente, o sea, lo que está mal, corrige lo que está mal, y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No dije para que establecierais apóstoles. Nunca el Señor mandó establecer apóstoles. Para que establecierais apóstoles. No, lo que sí está escrito es que el Señor mandó establecer ancianos. Ancianos, llevar sinónimos de la palabra ancianos en la palabra de Dios: anciano, pastor, obispo. Es exactamente lo mismo. Después hablaremos un poquito más por ahí en algún estudio de pronto. Anciano, pastor, obispo, es lo mismo. No, es lo mismo. Primera de Pedro 5, 1, 4. Ahora. Primera de Pedro 5, 1, 4. Dice la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Era Pablo qué era? También anciano con ellos. Perdón, Pedro, ese es Pedro. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Miren, las funciones nuestras del predicador, no digamos del apóstol, porque estos apóstoles son mentirosos. Alimentad la grey de Dios, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, dice ahí, no por obligación, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, aquí no va a haber qué cuentos de platas, ni de diezmos, ni de nada de eso. Son ganancias deshonestas, sacándole la plata a las personas. Y todos estos apóstoles usualmente lo que hacen es establecer, o ellos se autonombran administradores de algunas iglesias en diferentes lugares, y entonces las dejan a ellos a esas iglesias bajo su cobertura. O sea, entonces hoy en día el apóstol, este apóstol mentiroso, él quiere tener iglesias bajo su cobertura, y los hermanos insensatos son felices teniendo la cobertura de un mentiroso de estos. Pero felices. Hay una felicidad ahí increíble. Uno no lo puede creer. Pero si el apóstol fulano de tal es el que nos da la cobertura, pues ellos se sienten que mejor dicho, ya tienen total cobertura y los está cubriendo esos mentirosos. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, y aquí hay una característica de todos estos apóstoles. Miren, el apóstol mentiroso, falso, eso es como, suena como redundante. El apóstol de nuestro tiempo ya de por sí es falso. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ellos no han entendido, o para ellos es esta parte que dice el Señor, que ellos se pusieron como teniendo señorío. O sea, si ustedes se enseñorea de alguien, los demás vienen a ser sus súbditos. Súbditos. Eso es lo que pasa. Y los súbditos quieren tener a su apóstol allá como Señor. Como sus siervos. La palabra dice, no como teniendo señorío, ojo, sobre los que están a vuestro cuidado. ¿A quién nombró el Señor? O mejor dicho, las ovejas de quién son.
del Señor, ¿cierto? Están a nuestro cuidado, pero son del Señor, son del Señor. Y aquí hay algo muy importante, porque dice que deben estar bajo mi cuidado, cuidarlas. No es señorearme, cuidarlas, apacentarlas, alimentarlas, darles buen pasto. Eso me mandó a mí el Señor, porque yo soy un siervo del Señor y yo tengo que dar un buen alimento. Ustedes vienen acá y ustedes deben ser alimentadas, cuidadas, apacentadas, pero ustedes son ovejas del Señor Jesús. Ustedes son ovejas del Señor Jesús, que Él puso este redil pequeño, ¿cómo es? ¿Redil? ¿Grey? Este pequeño rebaño, así pequeñito, así. Pero este rebaño es de Él. Ustedes son de Él. Él es el pastor. Y dijo, usted, cuídeme este rebañito. Cuídemelo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué es la grey? El rebañito. Lo que dijimos ahorita, ¿qué otro sinónimo usamos? El rebaño, la grey, las ovejitas, el grupo. Esa es la grey. La comunidad, la eclesía. Entonces, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ojo a esto, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén y amén. Vamos a dejar hasta ahí hoy. Tiempo que nos fue muy rápido. En la voluntad del Señor Jesucristo continuamos dentro de 8 días. El Señor Jesucristo los bendiga.